Nosotros conocemos al mundo en 3 dimensiones espaciales: alto, ancho y profundidad. Pero, ¿cómo serían las cosas en 4 dimensiones? Para poder entender un espacio de 4 dimensiones, primero tenemos que tener claro cuáles son las dimensiones espaciales que ya conocemos. Un punto, por ejemplo, tiene dimensión 0. Un punto es un espacio sin dimensiones. No tiene ancho, no tiene alto y tampoco tiene profundidad. No se necesita nada para describirlo, porque el mismo punto contiene todo su espacio. La recta es de dimensión 1. La recta tiene infinitos puntos y cualquiera de los puntos de esa recta se puede definir con un solo número. Si a esa recta le trazamos otra recta perpendicular, generamos un plano, que es un espacio de 2 dimensiones. Y para poder describir cualquier punto de ese espacio, necesitamos 2 números. Y si a ese espacio de 2 dimensiones le agregamos otra recta más que sea perpendicular a ese plano, generamos un espacio de 3 dimensiones. Y cualquier punto de ese espacio, obviamente, lo podemos definir con 3 números. Así que, siguiendo esa misma lógica, si trazamos una recta que sea perpendicular a ese espacio de 3 dimensiones, generaríamos un espacio de 4 dimensiones donde podríamos definir cada punto de ese espacio con 4 números. Pero, ¿dónde está esa recta? ¿Hacia dónde apunta? El gran problema que tenemos acá es que nosotros percibimos solamente 3 dimensiones. Así que para tratar de entender un poco cómo sería la 4ª dimensión, voy a hablarles de Flatland. Flatland, o Planolandia, es una historia de ciencia ficción escrita por Edwin Abbott en 1884. Y es una historia que nos cuenta a los seres del mundo tridimensional sobre un mundo plano. Todo lo que vive en Flatland es plano. Viven cuadrados, triángulos, círculos y viven sus vidas planas en su mundo plano. Tienen largo, tienen ancho, pero no tienen altura en absoluto. Cualquiera de esos seres que está viviendo en el mundo plano no tiene manera de entender lo que es la altura. Ni siquiera tienen forma de apuntar hacia dónde sería la altura. Si tuviéramos que explicarle a estos seres que viven en un mundo plano qué es un cubo, sería muy difícil de explicar. A nosotros, los seres que vivimos en 3 dimensiones, nos pasa exactamente lo mismo. Podemos entender el largo, podemos entender el ancho, podemos entender la altura, pero hay una 4ª dimensión que no sabríamos hacia dónde apuntar. Entonces, ¿cómo podemos entender objetos en 4 dimensiones? Para poder entender nosotros las 4 dimensiones, vamos a tratar de explicarles a los seres de 2 dimensiones qué es un cubo. Pensemos en el cubo de esta manera. Un punto es dimensión 0. Si tenemos 2 puntos y formamos un segmento, es de dimensión 1. Y si agarramos 2 de esos segmentos y los unimos, formamos un cuadrado, que es de dimensión 2. Y si agarramos 2 de esos cuadrados y los unimos, formamos un cubo, que es de dimensión 3. Y como nos podemos imaginar, con 2 de esos cubos unidos por líneas perpendiculares, formaríamos lo que sería el cubo de la 4ª dimensión, que es un tesseracto. En el mundo plano hay varias maneras de comprender un cubo, y eso nos va a dar una idea de cómo podemos tratar de entender un tesseracto o cualquier objeto de 4 dimensiones. Una manera es que este cubo atraviese el plano y se vean muchas rodajas del cubo, pero en 2 dimensiones. Este tipo de técnicas las usamos muchísimo, por ejemplo, en las tomografías, para ver el interior del cerebro humano. Lo mismo se puede hacer con los objetos de 4 dimensiones. Podemos cortar ese objeto en rodajas de 3 dimensiones y ver ese objeto de 4 dimensiones por partes. Otra manera sería desplegar el cubo como si tuviéramos que hacer un molde de papel. Podríamos mostrar todas las caras del cubo y señalar qué parte se uniría con cuál parte. De la misma manera, podemos armar un molde en 3 dimensiones para ver cómo se unirían las partes en un espacio de 4 dimensiones. Otra forma es de la misma manera que vemos cosas de 3 dimensiones en una pantalla de 2 dimensiones como esta, proyectando el cubo. Cuando uno dibuja un cubo en un papel, está dibujando un objeto de 3 dimensiones en 2 dimensiones. Lo mismo pasa cuando alguien saca una foto. Uno está proyectando algo de 3 dimensiones en un objeto de 2 dimensiones. Si vemos las líneas que forman un cubo dibujado, podemos ver claramente que hay rectas que no son perpendiculares. Además, al proyectar cosas, todo depende de desde dónde estemos haciendo el foco. La proyección del cubo en 2 dimensiones puede parecer objetos diferentes para la gente del mundo plano
si lo tomamos desde focos diferentes. Así que también podemos proyectar un tesseracto en 3 dimensiones e ir rotándolo para verlos de diferentes lugares, aunque parezca que se estuviera moviendo o deformando. Lo mismo podemos hacer con una especie de tetraedro, pero en 4 dimensiones, un pentácoron. Tanto el tetraedro como el cubo son figuras geométricas regulares en 3 dimensiones, y el pentácoron como el tesseracto son figuras geométricas regulares en 4 dimensiones. Y dentro de esa categoría de figuras geométricas regulares existen un montón de otras figuras geométricas regulares, e incluso algunas de esas figuras geométricas regulares solo existen en 4 dimensiones sin ningún equivalente en 3 dimensiones. Y si las 4 dimensiones espaciales les hicieron doler la cabeza para tratar de visualizarlas, piensen que en una de las versiones de la teoría de cuerdas se habla de que el universo tiene 9 dimensiones espaciales. Así que, tal vez, solo veamos una porción de la realidad como la gente del mundo plano.